Estimado auditorio, la Universidad Liberal les da a ustedes la bienvenida. Y como siempre, estamos tratando temas que tengan una relación directamente con la intervención del método y la forma que la Universidad Liberal está contribuyendo a un mejoramiento social. Todos y cada uno de nosotros somos conscientes de nuestra responsabilidad como parte de un sistema educativo que el Estado imparte y que nos lleva directamente a ser artífices de una mejora en la educación, haciéndola incluyente. El tema de hoy es la educación incluyente. Para esto, dando una introducción, le pedimos a nuestra rectora, la maestra Otilia Contreras, que nos lleva realmente a dar una introducción hacia la educación incluyente. Estimada doctora, tiene usted la palabra. Bien, la educación incluyente, como su nombre lo dice, trata de incluir todos los aspectos que se viven de manera cotidiana en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Esto conlleva a hacer un análisis en este momento de cómo está la educación en nuestro país y como consecuencia podríamos hacer alguna propuesta educativa para mejorar estas condiciones que se están llevando a cabo en este momento. La Universidad Liberal, por ello, promueve sus licenciaturas, sus maestrías y sus doctorados para poder mejorar estas condiciones desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la investigación. Como ustedes saben, la educación en nuestro país está en un proceso de cambio. Un proceso que conlleva precisamente dar todos aquellos elementos metodológicos, de investigación, de infraestructura y de aquello que garantice la calidad de la educación. Esta calidad está relacionada precisamente con todos los elementos que participamos en el sistema educativo. Un sistema educativo que tiene, como ustedes saben, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, la educación del bachillerato y la educación superior y sus posgrados. ¿Qué se busca con la educación incluyente? Es aquella que garantice los derechos por parte del Estado para asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, a fin de hacer posible que las personas participen de una manera efectiva en una sociedad libre. En México, la educación es un derecho humano reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde es el Estado que garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos y la organización escolar, así como la infraestructura educativa, correspondan a los derechos a la educación. Pero para ello, uno de los aspectos que garantice precisamente esta calidad tiene una relación directa con la metodología y la organización. La organización parte precisamente en una distribución de grupos, en una búsqueda de incluir a todos los alumnos en cada uno de los aspectos y niveles, y que esta organización conlleve precisamente a darle los elementos a estudiantes, alumnos y docentes para que puedan ejercer su profesión. Ahora, en esta infraestructura, en esta distribución, conlleva precisamente ya el trabajo en el aula, en los talleres, en las canchas y una relación directamente hacia la sociedad. ¿Qué se busca con esta educación inclusiva? Atender en todos los niveles sin discriminación a que haya inclusión y atención en la educación básica, en la educación obligatoria, en la educación superior, para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y al mismo tiempo correlacionen con las necesidades a través de proyectos que se dan
en el trabajo metodológico. En ese proceso de la educación, en proceso de cambio, conlleva precisamente el que haya una relación con darle a los estudiantes, a los alumnos, aquellos conocimientos que permitan desarrollar sus habilidades con una metodología incluyente en donde tenga que ver precisamente el respeto, que tenga que ver necesariamente la inclusión y sobre todo en un ambiente agradable. ¿Qué pasa cuando un alumno no quiere aprender? ¿Qué pasa cuando no quiere participar? Entra la motivación. Maestra, ¿nos puede usted hablar sobre motivación y qué se tiene que hacer dentro del aula en un maestro que nos lleve a ser incluyente y que el alumno participe motivado? Claro. La motivación nos puede llevar a mejorar la calidad de la educación, que es lo que en este momento hay necesidad de hacer. Indiscutiblemente que la motivación del niño va a ser la forma en que el docente lleva a cabo la enseñanza para llevar el conocimiento a los niños, a los jóvenes o a los adultos y de esa manera poderse motivar los estudiantes para poder seguir adelante y hacer algunas propuestas metodológicas para mejorar esa enseñanza. Así pues, la motivación es parte determinante de la enseñanza y quien la tiene que realizar básicamente serían los docentes. Agregando que también la familia puede participar en la motivación de los niños, de los jóvenes y de los adultos, a los cuales hay que ayudar para mejorar la calidad de la educación. Ahora, tenemos aquí un padre de familia que nos lleva precisamente a dar sus experiencias en qué y de qué manera pueden apoyar los padres de familia para el alumno que tiene dificultades en el aprendizaje o que no quiere aprender. ¿Qué hacen ustedes en casa cuando un alumno no quiere aprender o no quiere participar o tiene problemas de aprendizaje? ¿Cómo lo pueden ayudar ustedes? Principalmente darles, explicarles que estudien, pues, y la educación depende de los padres, pues, que tienen que darles educación, cómo poder aprender, y también alimentación, ¿verdad? Porque hay muchas personas o familias que no le dan buena alimentación, y ahí también depende de que pues, no pueden estudiar como deben de estudiar, pero principalmente darles la educación y respetar a los maestros. Ahora, el trato dentro de la familia y el cariño, ¿cómo se demuestra en ese apoyo? ¿De qué manera deben tratar ustedes a sus hijos que están en preescolar o en primaria o en secundaria? ¿Cuál debe ser el trato que deben darle los padres de familia a sus hijos? Pues principalmente que respeten a los personas mayores, y también depende de uno de dar la educación de cómo respetar, pues, a la gente para que puedan seguir adelante. ¿Y el cariño cómo se le demuestra efectivamente a sus hijos? Pues lógicamente que tiene uno que ayudarlos a darles cariño y educarlos. Ahora, el trato cómo debe de ser, cómo deben tratar ustedes a sus hijos. Principalmente darles buena alimentación y darles consejos de cómo seguir adelante para cómo estudiar. Bien, ahora, ustedes dentro de esos consejos, una cosa es lo que se dice y otro es lo que se hace.
¿qué ejemplo le pueden dar ustedes a sus hijos en su manera de ser? ¿Cuál es el ejemplo que le dan? Pues, principalmente respetar a los mayores y también a los maestros, ¿verdad? Y uno mismo tiene uno que darle la educación para que sigan adelante. Dentro de esto muchas veces dicen, da más un ejemplo que las palabras. Si yo digo que debes ser honrado, que no debes de golpear a la gente o a tus compañeros, ¿ustedes qué les dicen? ¿Cómo deben de portarse en la escuela? Realmente respetar a la gente, los mayores y pues, depende de uno, ¿verdad? Darles la educación para que sigan adelante y puedan saber cómo tratar a la gente también. Muy bien. Maestra, si usted nos ayuda, por favor, dándole dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué elementos deben de participar, qué etapas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles serían las etapas que nos ayuden a tener una educación de calidad? La participación de la familia en el hogar, donde se educa con el ejemplo, en donde se educa formando hábitos, apoyando la parte educativa en cuestión de estar al pendiente de que los trabajos o lo que se le deje al alumno se cumpla, de tal manera que tenga forma de desarrollarse bien. Ahora, el docente, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del aula, ¿cuáles serían las etapas que debe llevar el docente para que esta educación desarrolle en los alumnos no solamente conocimiento, sino aplicación? ¿Qué etapas debe llevar el docente para una educación de calidad? La planeación, la realización, la evaluación y si hay necesidad, la retroalimentación. De esta manera el docente lleva un proceso metodológico que le permite tener mejores resultados. ¿Qué pasa cuando el alumno no planea sus actividades, no planea su clase? ¿Qué pasa cuando no lleva esas diferentes etapas que lo llevan precisamente a lograr los propósitos y etapas de una educación de calidad? Se dispersa, no forma hábitos, no avanza en su proceso educativo, el entorno básicamente lo absorbe y de esa manera él no puede progresar o desarrollar de manera normal o natural con relación a su etapa cronológica. Como que dice, improvisa. Exacto. Se pierde. Así es. Hay un aspecto dentro de ese proceso de etapas que es la evaluación, y como usted dijo así claramente, la retroalimentación. Algún político por ahí despistado dijo que no era necesaria la evaluación. ¿Por qué es tan necesaria la evaluación, maestra? Porque de esa manera conocemos el avance de los alumnos. Si nosotros vemos a niños que entran a primero de primaria y terminan sexto año, en primaria entra X número de niños y en sexto año termina, con esa evaluación nosotros nos podemos dar cuenta de cómo se fue dando la educación a través de la escuela primaria. En el caso de la secundaria sucede lo mismo y en el caso de la preparatoria. De esa manera nosotros sabemos o conocemos el avance educativo de una persona desde que entra a la escuela hasta que termina su preparatoria. Y así también en la educación superior. ¿Qué pasa cuando no se utiliza realmente la evaluación y la retroalimentación? ¿De qué nos sirve la evaluación realmente en la mejora del aprendizaje de los alumnos? Conociendo los resultados podemos fortalecer todas las carencias que no atendimos en el proceso anterior. Voy a pensar, ahorita los muchachos están dispersos, están improvisando, están renuentes. ¿Y cómo hacer que estos chicos regresen a la situación que es no nada más necesaria, indispensable en nuestro país?
Los jóvenes en este momento necesitamos motivarlos, ayudarlos, darles lo que tengamos a la mano de información para que a su vez entiendan que son ciudadanos y que tienen que ser ciudadanos de bien. Dentro de este proceso educativo que conlleva las etapas en este aspecto metodológico, dentro de la forma de ser del docente, incluye realmente el buen humor, el trato, qué elementos se están pidiendo en el docente para que conlleve y conduzca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, la personalidad, la preparación, el carácter, la forma de educar a los jóvenes y a los niños indiscutiblemente que está bien determinante. Podemos ayudar a los jóvenes para que mejoren estas situaciones, sin necesidad de reprimir, sin necesidad de castigar, sin necesidad de golpear. Podemos hacerlos reflexionar sobre cómo se están comportando en este momento y que esto a su vez les va a permitir hacer un buen futuro dentro del área educativa. Eso significa que hay que crear ambientes de aprendizaje, Así es. en un ambiente inclusivo, en un ambiente de buen humor y sobre todo de respeto. Estimado auditorio, con esto estamos terminando esta etapa de la educación inclusiva, que nos lleva en un ambiente de partiendo legalmente del artículo 3 constitucional y sobre todo en esta etapa de transición que se está viviendo en la educación, sobre todo en la educación básica y media superior, para que realmente el docente tenga la preparación para desarrollar sus capacidades hacia una mejora en la educación en todos los aspectos. Muchas gracias, agradecemos y ahora se despide nuestra rectora en este programa. Maestra, por favor. Muchas gracias por habernos escuchado y por acompañarnos en este programa para reconocer que la educación en México se tiene que transformar para permitir a los jóvenes que evolucionen y que sean cada vez mejores ciudadanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.